Buenas tardes. Siendo las 12 del mediodía con 15 minutos del 24 de marzo del año 2023, vamos a continuar con el desarrollo del juicio oral en la causa seguida con el expediente 16-2014, seguido contra el acusado Daniel Belisario Urresti Lera por el delito contra la vida y el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato en agravio de Hugo Bustíos Saavedra y tentativa en agravio de Rojas Arce. Estando presente de todas las partes, ha sido verificado por el señor asistente de audiencia. Preguntamos al señor fiscal si tiene alguna observación al acta de la audiencia anterior. Buenas tardes con todos los presentes, sin observaciones, señor Trebat. Gracias. El señor abogado de la parte civil. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Ninguna observación por la parte civil. Gracias. El abogado de la defensa. Buenas tardes, señores magistrados, y con todos los presentes, ninguna observación en el acta anterior. Gracias. Continuando, preguntamos al señor asistente de audiencia si hay despacho. Doctor, para la presente audiencia no hay despacho que dar cuenta. Bien, gracias. Entonces, de acuerdo al desarrollo de este juicio oral, corresponde la defensa material del acusado Urresti Lera. Señor magistrado, quisiéramos plantear como una... Prenda su micrófono. Está prendido. Sí. Señor magistrado, quisiéramos plantear como una cuestión previa a la intervención del señor acusado Daniel Urresti, el pedido que va a formular la parte civil en el sentido de que se le otorgue también a la agraviada Charmely Bustíos sus últimas palabras en cuanto a este juicio oral. En tanto que desde la perspectiva de la igualdad procesal, señor magistrado, que es un principio constitucional, y atendiendo también que el juzgamiento en esta sede, y principalmente en el caso del agraviado Hugo Bustíos Saavedra, es por un delito de grave violación de derechos humanos. En ese sentido, solicitamos nosotros que se le conceda el uso de la palabra para que la señorita Charmely Bustíos pueda expresar también su pedido y los aspectos relacionados a este juicio, señor magistrado, y atendiendo a ellos también pueda resolverse en su momento. Esto es importante, señor magistrado, porque con la nueva buenas prácticas del actual Código Procesal Penal, también es posible que la parte agraviada pueda también pronunciar sus últimas palabras. En ese sentido, consideramos nosotros que no es impedimento para que esa buena práctica sea aplicable o replicable a este proceso penal. En tanto que, si bien es cierto, no se ha generado ningún tipo de pronunciamiento hasta el momento, nosotros consideramos que a partir de nuestro pedido, como defensor de derechos humanos, planteamos y esperamos también un pronunciamiento en el sentido de que se allane todo impedimento o aspectos que puedan diferenciar a la parte civil y a la parte acusada. Porque si la parte acusada tiene el derecho a la última palabra, ¿por qué no también la parte agraviada o la parte civil, señor magistrado? En ese sentido, solicitamos que se le conceda el uso de la palabra por el término de 30 minutos para que pueda exponer y pueda dar a conocer su sentir, su pedido de justicia al tribunal y sobre esa base se pueda resolver en su momento, señor magistrado. Gracias. Gracias. ¿Algo que decir, señor fiscal? Sí, muchas gracias. La solicitud hecha por la defensa de la parte civil resulta atendible. En primer lugar, si así lo considera el tribunal y considera que, en efecto, la víctima también tiene ese derecho de expresar su última palabra respecto a los hechos acontecidos, no afectaría en ninguno de los derechos que asiste el acusado. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido y reiterado sentencias que víctima no solamente es la persona que recibe de manera directa la acción delictiva, víctima también, en casos de derechos humanos, son los familiares de quien recibe, en efecto, la acción delictiva. En este caso, víctima, para el caso de derechos humanos, el caso que nos compete, son los familiares que reclaman justicia ya hace más de 30 años. Por eso consideramos que resulta atendible la solicitud de la defensa de la parte civil. Muchas gracias. Gracias. El señor abogado del acusado. Sí, señor magistrado, gracias. Primero que nada, señores magistrados, solicitar que a la defensa se le dispense el uso
alto de su medalla, en razón de que viniendo para acá he tenido un percance personal y por eso es que no he podido traer ni mi laptop ni nada. Sobre lo expuesto por el abogado de la parte civil, su petición y a la cual se ha llanado el representante del Ministerio Público, lo primero que tenemos que manifestar, señores magistrados, y ustedes han escuchado eso del abogado de la parte civil, que él ampara su pedido bajo las reglas del nuevo Código Procesal Penal. Y este proceso no se está llevando bajo las reglas del nuevo Código Procesal Penal, se está llevando bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales. Primer punto. Segundo punto, señores magistrados, si uno acude al Código de Procedimientos Penales, la naturaleza propia de lo ahí prescrito legalmente como preceptos normativos es que a quien le corresponde el derecho a la última palabra es justamente a la parte que viene siendo procesada. El abogado de la parte civil ya ha tenido su oportunidad, que incluso se ha tomado 2 sesiones para ello, para exponer todo lo concerniente a la pretensión que se sigue por parte de la parte civil. Entonces, señores magistrados, nosotros como defensa consideramos y le solicitamos que se declare improcedente lo solicitado por la parte civil en razón de que la naturaleza propia de la autodefensa o el derecho a la última palabra que le concierne a las partes procesales involucradas en un proceso penal, únicamente le conciernen a la persona que está siendo procesada. Nada más, señores magistrados. Gracias. Gracias, señor Hugo. Señor magistrado, si me permite una dúplica muy puntual respecto a lo señalado por el colega de la defensa. Muy puntual. Sí. A ver, en principio no confundimos las reglas normativas del Código Procesal Penal con el Código de Procedimientos Penales, sino lo que nosotros hemos dicho es que en el nuevo Código Procesal Penal, como buena práctica, se toma en cuenta la última palabra de la agraviada o de la víctima o de algún familiar. Y por lo tanto, eso se debe replicar en el Código de Procedimientos Penales, en tanto que atiende al principio de igualdad procesal, que es un elemento importante a tener en cuenta, señor magistrado, y sobre todo del enfoque desde la perspectiva de protección de los derechos humanos y también la afectación o las violaciones a estos derechos humanos, que es un caso propio el que se viene juzgando, señor magistrado. Y en cuanto al segundo argumento, una cosa es la defensa técnica de la parte civil y otra es la última palabra que también puede señalar o puede pronunciar la agraviada o el familiar de los agraviados. No se debe confundir entre la defensa técnica y la defensa también sustancial que puede realizar la misma víctima, incluso familiar de la víctima. En este caso, la que está constituida como incluso actor civil, la señorita Chamely Bustillo. Por lo tanto, no es de recibo de que nosotros hayamos señalado, claro, lo hemos señalado, pero como defensa técnica, igual que lo ha señalado también el colega cuando ha hecho sus alegatos finales, igual también como lo va a señalar seguramente el señor Urresti. Por lo tanto, bajo esas 2 premisas que ha señalado el colega, creo que no debe ser de recibo para poder declarar improcedente nuestro pedido, sino más bien para poder declararlo, en este caso, admisible o fundado nuestro pedido que estamos planteando, señor magistrado. Gracias. Señor, Sí, señor magistrado. El abogado de la parte civil ahora menciona de que se basa en las buenas prácticas que tiene el nuevo Código Procesal Penal. Pero el sentido justamente de un proceso penal, en este caso los procesos penales que se están llevando bajo la tramitación del Código de Procedimientos Penales, deberían regirse justamente a lo normativamente expresado y también las buenas prácticas del propio Código de Procedimientos Penales. Y el propio Código de Procedimientos Penales establece que a quien le corresponde el derecho de autodefensa, última palabra, es al procesado, no a las otras partes procesales. Primer punto. Segundo punto, señor magistrado, si bien es cierto, este es un proceso penal que se lleva a cabo por la imputación que hace la Fiscalía también sobre la base de los derechos humanos, pero eso no significa de que se tenga que abrir la puerta para que en este momento, a estas alturas del proceso que estamos en la autodefensa material de mi procesado, también se permita la autodefensa de las otras partes procesales, más aún cuando el propio Código Procesal Penal, por la naturaleza propia que contiene en lo normativamente ahí expresado, establece que a quien le corresponde el derecho de la última palabra es al procesado en sentido estricto. Nada más, señores magistrados. Señor fiscal, señor abogado, vamos a recesar por breves minutos para debatir este tema y votar
si se va a admitir o se va a rechazar el pedido solicitado por el abogado de la parte civil, por el señor abogado de la parte civil. Unos segundos, por favor, o unos minutos. Gracias. Bien, se va a realizar la audiencia, luego de la deliberación correspondiente, se va a emitir la resolución respectiva. Al inicio de la audiencia, el señor abogado de la parte civil solicitó la palabra y señaló de que por igualdad procesal solicitaba que la parte civil, la señora Chanelí Bustíos, haga uso de la palabra, indicando además de que por buena práctica esta actuación procesal se estaba llevando a cabo con el nuevo Código de Procesal Penal. Y además porque se trataba de un caso de derechos humanos. Se corrió traslado al señor fiscal, el señor fiscal también en esos mismos términos señaló que se le debe conceder el uso de la palabra. Por otro lado, el señor abogado de la defensa señaló que este caso no se está llevando a cabo con la regla del nuevo Código Procesal Penal, sino con el Código de Procedimientos Penales. Y que la última parte en el Código de Procedimientos Penales lo tiene el acusado. Las normas procesales que vamos a invocar es el artículo 279, que dice, concluidos los informes, el 279 del Código de Procedimientos Penales. Entonces, inicialmente, el 272 del Código de Procedimientos Penales. Dice, terminados los debates, el presidente concederá la palabra por orden al fiscal, a la parte civil, al defensor, al tercero responsable civilmente y al acusado. Esto concuerda con el artículo 279, que dice, concluidos los informes, el presidente concederá la palabra al acusado para que exponga lo que estime conveniente a su defensa. Estamos en esa etapa. También para explicar mejor esta decisión, vamos a dar lectura al artículo correspondiente del Código Procesal Penal, referido a esta misma intervención del acusado haciendo uso de su defensa material. El artículo 386 del Código Procesal Penal dice, desarrollo de la discusión. Concluido el debate probatorio, la discusión final se desarrollará en el siguiente orden. Exposición oral del fiscal, alegatos del abogado, de los abogados del actor civil y del tercero civil, alegatos del abogado defensor del acusado y autodefensa del acusado. Con esto, lo que estamos tratando de hacer conocer a las partes en nuestra edición es de que la norma, ni el Código de Procedimientos Penales, ni la norma procesal penal actual lo permiten. Si bien es cierto que por buenas prácticas, en algunos juzgados se está escuchando a la parte civil, en este caso, nosotros entendemos que tiene que defenderse el sujeto pasivo de la imputación penal en esta etapa es el acusado. Él es la persona que después de este juicio oral, de todo el desarrollo del juicio oral, ahora va a resistir a través de su defensa material, como ya lo ha anunciado, los cargos de imputación. Si nosotros admitimos el requerimiento de la defensa de la parte civil, estaríamos afectando el derecho de igualdad, de legalidad procesal, el derecho de legalidad procesal. El término de derechos humanos es sumamente amplio, que si nosotros admitimos como última palabra a la parte civil, podemos afectar o quebrar el proceso penal. O podemos afectar además el debido proceso y posibles nulidades. Y sabemos también que la norma procesal, la formalidad procesal es de carácter público y no puede adicionarse normas que no existen en ella.
y como son de carácter público, son normas de estricto cumplimiento. Por esas consideraciones, los integrantes de la tercera sala transitoria liquidadora resolvemos declarar improcedente el pedido efectuado por el abogado de la parte civil. Señor fiscal, o señor abogado. Nos reservamos, señor magistrado. Señor abogado. Conforme, señor magistrado. Señor fiscal. Conforme. Gracias. Bien, entonces, ahora sí, volviendo a la etapa que corresponde, vamos a escuchar al acusado Urresti Helera haciendo su defensa material. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señores magistrados. Prácticamente desde que inició este largo calvario, voy a cumplir 17 años en este tema. Si algo he aprendido a lo largo de estos 17 años es que, así como los magistrados hacen esfuerzos por entender a las partes que participan, las partes también, a cambio, deben hacer esfuerzos por entender a los magistrados. La carga procesal que llevan los señores magistrados en los diferentes juzgados es casi inhumana. Y ello afecta no solamente el desempeño de los magistrados, a los cuales se les obliga a trabajar, no solamente en las horas de las audiencias, sino fuera de ellas, cotejando todos aquellos datos que se vienen dando, porque justamente eso es lo que les permite a los señores magistrados tomar decisiones justas. Esto es inhumano, como dije, para los magistrados, pero también para las partes, ya que los juicios, como por ejemplo en mi caso, que soy una sola persona, un solo acusado, pues pueden demorar 4, 5, 6 años, a pesar de los grandes esfuerzos que debo yo reconocer a esta sala, como fue mi caso en la sala anterior, que los plazos que se dieron para mi juzgamiento, definitivamente en las circunstancias en que se han llevado a cabo, resultan siendo los mínimos. Si uno lo ve desde afuera y dice, pero ¿cómo han podido demorar 4 años y medio? Este juicio ha podido demorar fácilmente 8 años o 10 años. Si está terminando en este plazo de 4 años y medio, que a muchos les puede parecer largo y excesivo, es porque los señores magistrados han puesto de su parte y es lo máximo que han podido acortar el tiempo. Y yo estoy particularmente muy agradecido por eso. Hoy día que me toca mi defensa personal, quiero narrar, decir cosas que conozco, que son de sentido común, pero que desde el punto de vista de mi defensa técnica no ha podido manifestarla por diferentes motivos, porque el punto de vista legal no es así. A nosotros no nos interesan los que están presos, los que cumplieron su prisión. Mi objetivo es demostrar su inocencia. Y cosas como esas van limitando todo aquel conocimiento que uno ha ido acumulando en todos estos años y que es importante, creo yo, que los señores magistrados también conozcan. Es por eso que en la audiencia de hoy día voy a referirme principalmente a esto, a hacer un resumen histórico del caso, porque no necesariamente ustedes están al tanto de esto, y yo sí, porque desde hace 17 años prácticamente que me incluyeron en esto, pues yo me he dedicado a una labor de investigación que no tiene parangón, una labor de investigación que ha permitido reunir una enorme cantidad de pruebas que hemos presentado acá, una labor de investigación que ha permitido localizar testigos que de otra manera hubiesen sido inubicables, personas que conocí simplemente de pasada, porque trabajamos juntos en un sitio hace muchísimos años y que lógicamente ya tienen profesiones y vidas desarrolladas en diferentes sitios. Sin embargo, se les ha podido localizar. Bien.
El año 89 fui cambiado del Batallón Contrasubversivo 51 en Huanta, fui cambiado de colocación, y como es habitual en la vida militar, uno cumple una misión en un sitio y ahí quedó, terminó y enfrenta un nuevo reto en otro sitio, ¿no? A mí me cambiaron a la ciudad de Lima, al Centro de Comunicación Electrónica del Ejército, una de las unidades principales para alguien que es del arma de telecomunicaciones. Así que yo estaba muy entusiasmado con esto y no volví a tener conocimiento de lo que pasaba con los diferentes miembros de la corporación que yo integré el año 88, porque es lo normal. En el ejército somos más o menos 10.000 oficiales que estamos rotando y no necesariamente tenemos que conocernos todos. Y a veces se da la oportunidad en que nos crucemos 2 o 3 veces en la vida, otras que nos crucemos una sola vez y otras en que no nos crucemos ni siquiera con nuestras promociones a lo largo de nuestra carrera. Así que es como un borrón y cuenta nueva. Ya cumplí con esta misión que me dieron, ahora voy a cumplir con la nueva. Es por eso que lo que voy a narrar yo es conocimiento, resumen de la ardua investigación que llevé a cabo a partir del año 2007 en que me involucran en este caso. Entre ellos, puedo decirles que cuando muere el señor Bustillos, a quien yo no tuve la suerte de conocer, la revista Caretas lo comienza a presentar como una persona muy importante dentro de esta revista. Sin embargo, debido a la investigación que realicé y las pruebas que hemos presentado acá, hemos podido demostrar que el señor Bustillos, su labor principal la realizaba fuera del ambiente periodístico. O sea, la labor principal era la compra, venta de cosas en su tienda. Y la labor periodística básicamente se resumía a la de fotógrafo, Entonces, él tomaba fotos que acompañaban artículos que escribían otras personas. Esto lo hemos demostrado presentando todos los números de la revista Careta de los últimos años, donde aparecen fotos de él solamente en 2 artículos. 2 artículos. Y la firma de él junto con otros 3 personas más en el último artículo que escribe, 15 días más o menos, el mes que él fallece, y donde se le da, es un artículo que se ataca a Sendero Luminoso. Abiertamente se deja en claro el tremendo daño que hacía en Huanta, en Ayacucho, en esa zona. Y ahí sí aparece su firma como autor de ese artículo. No hemos encontrado ningún otro artículo que él haya firmado, que se haya publicado en algún medio regional o nacional. No hay. Lo único que ha publicado él y que es de conocimiento son las fotos que se publicaron en 2 artículos de Careta, tal como se ha demostrado. Se ha demostrado acá durante el juicio, por la presentación de los números de Careta que fueron sacados de la Biblioteca Nacional y que están debidamente reconocidos por la misma biblioteca como reales. Muy bien. Eso se corroboró cuando vino el hijo del dueño de Caretas, que ya falleció, al primer juicio, y se le interrogó sobre el particular, y él dijo que él era el jefe de los corresponsales, y a las preguntas que se le hizo, él manifestó claramente que nunca había conocido al señor Bustillos, que era un fotógrafo, etc. O sea, claramente lo que queremos dejar en claro acá. Pero para Caretas, esto supuso una especie de pequeña minita de oro para vender sus números. Porque si retrocedemos a la época que esto sucedió, estábamos en pleno
terrorismo, y podemos compararlo con la situación actual en que hay tanto movimiento social y los medios, ya sea apuntando a un lado, a otro, a intereses de derecha o intereses de izquierda, pues levantan la noticia de una u otra manera. Y eso es algo que en Careta sabía hacer perfectamente. En el año, entonces, ellos crearon esa imagen de que el señor Bustillos era un periodista importantísimo de la revista, y etcétera, etcétera, cosa que no tiene nada malo al final, porque una vida no es diferente de ninguna otra. Vale tanto la vida de un líder mundial como la vida de una persona que vende sándwiches en una esquina. Todas las vidas son exactamente iguales. Debido a esto, lógicamente, esto no pasó desapercibido y se abrió un juicio en el código, dentro del fuero militar. Ese juicio duró 2 años aproximadamente, y como resultado de ese juicio quedaron absueltos, se sobreseyó porque no encontraron responsabilidad de ningún militar. ¿Y por qué no encontraron responsabilidad de ningún militar? Porque el conocimiento que tenían los que participaron en este juicio agilizó las cosas. Por ejemplo, para los que estuvieron en este juicio, que eran militares, que conocían del uso de armas, etcétera, habían cosas que eran imposibles de creer. Número 1, estando en un paro armado, donde acaban de matar a una persona y a sus hijos por salir a trabajar a su chacra, por salir ahí a algún costado a trabajar en su chacra, matan a una señora y a su hijo. Y sin embargo, hay una persona que acaba de escribir tremendo artículo contra Sendero Luminoso, o por lo menos estaba su firma dentro de ese artículo. Una persona que es conocida por tener una amistad con el jefe de la base contrasubversiva, en este caso Javier Landa, o su nombre verdadero que es Víctor Lavera. Una persona que es conocido por no estar de acuerdo con Sendero Luminoso. Y sin embargo, ese día él pretende pasearse por todos lados, o sea, ir a la zona donde se cometió el crimen, regresar, volver a ir. Y la respuesta que dan los militares es: no puedes ir. Oye, ¿quieres que te maten? Te prohíbo. No, yo no te doy permiso. Insiste, insiste hasta que le dan permiso. Las circunstancias de su muerte. Para los militares, igual que para mí, es totalmente claro que un solo militar, ni siquiera un oficial, un soldado de 6 meses, lo pongo ahí con un arma militar y no hubiesen quedado vivos esas 2 personas. Es un arma militar, por el amor de Dios. Por eso es que yo en el primer juicio presenté cómo quedarían los restos de una persona si se le dispara con arma militar, con FAL y con UCI, que era lo que se utilizaba. Utilicé, como se utiliza en diferentes partes del mundo, lo que más se parece a la carne humana, que es la carne de cerdo, porque nosotros no tenemos gel balístico. Entonces, si nosotros comparamos con lo que está sucediendo ahora, con las muertes, 40 y tantas muertes que se han dado, ustedes pueden entender el poder de un arma militar. O sea, un fusil que disparo yo acá puede matar hasta los 1000 metros. Puede atravesar, si es posible, 3 personas antes de que esa bala caiga. Yo puedo disparar desde acá pensando que no hay nada al frente. Yo no le estoy disparando a una persona en particular, estoy disparando donde no hay nadie. Pero ese cartucho, esa bala, se va a desplazar con poder para matar más de 1 kilómetro. Si en ese kilómetro alguien se cruza, lo mata.
La UCI, que de acuerdo a todos los testimonios que se han dado acá, se utilizó en esa matanza, dispara 30 cartuchos por segundo y la dotación de una UCI son 5 caserinas. Y yo pongo una UCI y disparo a 2 personas, 30 cartuchos lo dejo como un queso suizo. Y resulta que no era solamente una UCI, sino que eran 6 UCIs. 6 personas que disparan 180 disparos a 4 metros de distancia de aquí a donde está la señorita o menos, tal vez donde está el televisor. Disparo 30 disparos y solamente le caen 3. Y solamente al otro le caen 3 y todavía se puede escapar. Eran 6. Ni siquiera hubiesen tenido que, ¿cómo permitieron que se escape? Eran 6 militares entrenados. ¿Cómo permitieron que se escape una persona que estaba herida? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Cuál es la lógica, señores jueces? No hay lógica. Para una persona entrenada en armas no hay lógica en eso. No se encontró un solo cartucho y quedó totalmente claro que la patrulla de la policía estaba ahí nomás. Es así que ellos, como narró el jefe de esa patrulla, escuchan los disparos adelante y piensan que los estaban emboscando. Se esconden, inmediatamente dejan de disparar y ellos avanzan y lo que encuentran es el cadáver y cercan inmediatamente la zona. No pasó ni 3 minutos y no encontraron un solo cartucho. Los militares limpiaron. Mentira, los militares llegaron después. La patrulla de Rogelio llegó después. Los que llegaron primero fueron los policías. Y eso ha quedado meridianamente claro. Entonces, ¿cuál es lo único que uno puede pensar? Que ha sido un revólver, porque el revólver no eyecta los cartuchos, se quedan en el tambor. Y además que un revólver sí tiene lógica, que yo le dispare, y encima que sea una persona sin entrenamiento, y al otro también le dispare, y que yo no corra en esa zona para cogerlo, porque saben que hay una patrulla más abajo. Si hubiesen sido militares, sabiendo que había una patrulla hacia abajo, donde estaba Rogelio, y yo somos 6 militares, que somos, o sea, nunca fuimos a clase de tiro, nunca nos enseñaron a manejar una UCI. Primera vez en mi vida que me dan un UCI, por eso explica que 180 disparos, solamente le haya dado 3 y encima que el otro se vaya corriendo. Si yo soy militar y sé que hacia allá hay una patrulla y que yo tengo que evitar que esta persona escape, díganme, ¿un hombre herido le va a ganar a un militar? En 10 metros lo alcanzo. En 10 metros lo alcanzo. ¿Cómo un hombre herido puede correr más de 500 metros? Teniendo 6 militares que lo quieren matar. Un hombre con 3 balazos. Muy bien, todos estos argumentos permitieron que se sobresee el caso, que se desabsuelva, que no se acuse, bueno, que quede ahí. Esto fue llevado a la Corte Interamericana. Y en la Corte Interamericana se discutió esta causa. El Perú envió al abogado militar que había participado como defensa de los acusados a la Corte Interamericana y se ganó el caso en la Corte Interamericana. Se explicó esto y se ganó el caso y quedó sellado. Entonces, ¿qué pasó? El 5 de abril del 92 se da un golpe de Estado aquí en el Perú. Se cierra el Congreso y a raíz de eso el Perú queda como un paria. Le cierran todas las puertas y el presidente de aquel entonces lo que busca es recuperar nuevamente los contactos internacionales, que no nos dejen como un paria.
y tiene que ceder a muchas cosas. A muchas cosas, hizo el Congreso Constituyente, Democrático, etcétera, etcétera. Pero entre las cosas que tuvo que aceptar fue que se revisen todos los casos que habían llegado a la Corte Interamericana. Entonces se aceptó, y es por eso que este caso queda abierto nuevamente, cuando ya estaba cerrado en la Corte Interamericana. ¿De acuerdo? Muy bien. Es así que van pasando los años, Caretas sigue con su trama cada 3, 4 meses, con este tema, en el cual en el paso del tiempo va cambiando su fórmula. Y eso es importante tenerlo presente, porque ellos van contando las cosas de la siguiente manera. Desde el año 88 ellos manifiestan que la patrulla de Rogelio, Ojos de Gato, estaba ahí en la casa de la finada, de la persona que había sido muerta, que ellos habían matado a Hugo Bustíos. Van pasando los meses y se dan cuenta que habían cometido un grave error, porque resulta que Rogelio, Ojo de Gato, tenía toda la población de testigos. Toda la población era testigo de que él, en el momento del disparo, de la explosión, en el momento que matan a Hugo Bustíos, él estaba con más de 50 personas en una casa. Entonces, cuando ellos caen en esto, modifican su narrativa, modifican su cuento y comienzan a buscar a otro Ojos de Gato. Y recae en una foto que le habían tomado a Vidal Sarmiento. Consiguen una foto de Vidal Sarmiento, que ese entonces tenía 30 y tantos años, y consigue una foto en la que tiene 18 y 19 años, que está de cadete, y dice, este es Ojos de Gato. Lamentablemente, Vidal Sarmiento está en esa minoría de oficiales, esa minoría, muy pocos, que no debieron vestir el uniforme nunca, que era una especie de delincuente en potencia. Y cuando ve que lo meten a él, en lugar de pedir permiso al comando y decir, a mí me están echando la culpa de algo que yo no soy Ojo de Gato. Él debió salir en ese momento. Pero ¿qué resulta? Que agarró su revista y con su revista, ¿no? A mí me están persiguiendo, mire, ahora los terroristas me quieren matar, y con esa revista él comenzó a pedir una serie de prebendas al comando, ¿no? Que le asignen casa, que le den seguridad, etcétera, etcétera. Se acostumbró a vivir así, sin pensar que en algún momento el no haber aclarado las cosas en su momento iba a traer graves consecuencias. Muy bien, así que viene la Comisión de la Verdad y ahí viene el trabajo de las ONGs. Señores magistrados, las ONGs en la zona de emergencia se dedicaron a decirle a las personas, a enseñarles que si ellos decían, ¿quién se llevó a tu familia? Vinieron los terrucos, esto, y se lo han llevado. A mí, no. Si tú dices que son los terrucos, pues no va a haber bonificación, no hay nada. O sea, los terrucos, si tú dices que ha sido el ejército del Estado, pues ahí sí va a haber, vas a recibir, etcétera. Y eso hizo que muchos comiencen a echarle la culpa a las Fuerzas Armadas, particularmente al ejército. Llega la Comisión de la Verdad, y en la Comisión de la Verdad se narra este caso, pero ya de una perspectiva diferente, donde se dice que han sido los militares los que han matado al señor Bustíos. Que los militares lo han matado, en general, nunca se dijo un nombre, etcétera.
Debido a la nueva ley, se comienza a impulsar el caso en las fiscalías, porque ya era un caso abierto, no importaba que haya sido sobreseído, etcétera. Y en el 2005 se inicia un juicio contra ellos. Pero aquí hay algo importante. A partir del 1992, en las investigaciones que estaba haciendo la Fiscalía, aparece una persona nueva, un testigo, la testigo estrella, una testigo estrella que nunca había habido. Cuando se hizo el juicio de los militares, buscaron quién había visto, nadie había visto nada. Y esta testigo estrella es la señora Hilda Gálvez. Pero ¿quién es la señora Hilda Gálvez? La señora Hilda Gálvez tiene un esposo. Ese esposo es el hijo putativo del señor Bustillos. ¿Qué significa en este caso hijo putativo? El señor Bustillos tenía sus hijos, pero también había un chiquito que por motivos X, sin ser su hijo, lo llevaron a su casa y lo criaron dentro de su hogar. Como se acostumbra, hemos visto muchas veces esos casos, entre comillas, como si fuera un hijo, ¿no? El hijo que se encarga de la limpieza. Eso ha sido este señor, y lógicamente de una forma u otra vivía bajo el amparo de esta familia. Hilda Gálvez era esposa de este señor. Hilda Gálvez es llevada a la fiscalía en el año 92 y delante de la fiscal, versión. Yo le dije a mi abogado en varias veces que yo podía verificar que había un testigo que había estado ahí. Delante de la fiscal se ponen a discutir sobre lo que tenía que decir ella, porque había sido llevada por la ONG, había sido llevada por la viuda, y le estaban diciendo lo que ella tenía que decir. Entonces, mi defensa nunca me aceptó eso, porque me dijo, usted preocúpese de probar su inocencia, porque ahí nosotros no somos abogados de esas personas. Ya está juzgado y sentenciado. Ellos han sido sentenciados por la muerte de esto. Si ellos quieren una revisión, es justamente lo que usted le está perjudicando. Lo han puesto ustedes chivo expiatorio para que le haga una revisión. En fin. Pero esto sucedió. Esa señora Hilda Gálvez aparece de la mano de la que fue viuda del señor Bustillos para mentir abiertamente, con conocimiento de toda la familia. Sin embargo, en esa época, lógicamente, no se sabía nada de la existencia de un capitán Arturo, ni nada por el estilo. Entonces, dentro de la narrativa, dentro de este cuento que crearon, de que yo vi que bajaron estos y los otros, y en todo ese cuento se dice que llega un vehículo, una camioneta, un camión del ejército, lo que sea, que bajan 6, 4, 8 tipos. Esa camioneta, si llegó ahí, tenía que haber sobrepasado a la patrulla de la Guardia Civil que venía atrás. La Guardia Civil estaba a 100 metros. Y es la única pista que ustedes han visto. Si hay una patrulla de la Guardia Civil y yo voy en un vehículo, tienen que hacerse un lado para dejarme pasar o no. No hay posibilidad de irse por otro sitio, hemos estado allá. Sin embargo, esa patrulla de la Guardia Civil manifestó que nunca lo sobrepasó ningún vehículo. O sea, ellos no los han sobrepasado ningún vehículo. ¿Cómo llegó ese vehículo a la zona de la muerte? ¿Por helicóptero? Bueno, repito, todo esto no se ha visto en el juicio porque mi defensa técnica me dice, esto es lo que han debido ver la defensa de los que ahora que ya cumplieron su sentencia. No nosotros, usted preocúpese de demostrar su inocencia. Pero tengo que contarles esto porque todo se va concatenando a lo que yo he llegado a ser la víctima. Muy bien, entonces se realiza un juicio el año 2005. Durante el primer juicio, llevado a cabo por el fuero militar, jamás se me citó, jamás se me mencionó
no aparece mi nombre escrito ni dicho verbalmente en ningún sitio. El 2005 llega un nuevo juicio oral, que por cosas, supongo, esa sala estaba más libre, lo que sea, duró solamente 2 años. Y la defensa de estos señores, porque lamentablemente, y tenemos que decirlo, las instituciones abandonan a sus hombres. En el ejército solamente hay 3 abogados militares que ven el caso de más de cerca de 2.000 personas que están implicadas y que ni siquiera son personas o abogados que vayan a litigar. Entonces ellos prácticamente es una mesa parte que van cumpliendo. Entonces, cuando ellos tenían una defensa, porque tienen que contratar a su propia defensa, vender sus cosas, etcétera, para poder pagar su defensa, y esa defensa se cerró en que no, esto es cosa juzgada. Es cosa juzgada, y no se preocuparon en reunir las pruebas que podían haberlos liberado. Al decir cosa juzgada y presentar esto en el juicio, los señores magistrados, de acuerdo a sus atribuciones, manifestaron sobre esta solicitud para que se considere esto cosa juzgada, nos vamos a pronunciar junto con la sentencia. Y el día de la sentencia le dijeron, no es cosa juzgada, argumentaron el porqué y los condenaron. Y la testigo estrella ahí fue la señora Hilda Gálvez, que ella reconoció a las personas que habían bajado al carro, etcétera. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el nombre de Daniel Urresti jamás apareció en ese juicio de más de 2 años, ni escrito, ni mencionado por un testigo de ninguna de las partes. Jamás se me mencionó a mí. Tan es así que yo recién me entero que se había llevado a cabo un juicio cuando lo publican la sentencia en los diarios, y me entero que estaban condenando, pucha, que ese ha sido mi jefe y yo he trabajado ahí. Me enteré por eso. Porque a mí jamás me llamaron, nunca me mencionaron absolutamente nada de nada. Eso fue lo que ocurrió en los juicios. Ahora, para terminar en esta parte, en ese juicio tenemos que tener en cuenta lo siguiente, qué es lo que sucedió de acuerdo a lo que yo he investigado. La Fiscalía y la parte civil, la ONG que está presente ahí, en mi opinión, para lograr condenas a como dé lugar, así tenga que mentir, para que sigan ingresando y sigan ingresando, Señor, tener ingresos. Señor yo director, puedo haber interrumpido, señor, nunca cuando usted ha hablado. Señor director de debate, Es mi opinión. por favor, que se guarde el respeto y también se guarde la compostura y que no se refiera a la ONG con los términos que está señalando, por favor. Tiene derecho a decir su última palabra, a defenderse, pero sin ofender. Si no, ¿en qué estamos, señor magistrado? Si Voy a ofender, demostrarlo más adelante. está diciendo señor juez. cómo, y no sé con qué pruebas y no sé con qué convencimiento, cómo está actuando las ONG. Y eso no se puede tampoco permitir, y lo está aludiendo de manera directa, señor magistrado. Por lo tanto, quisiéramos nosotros, con el debido respeto, y estamos nosotros escuchando también sus palabras finales en este juicio, pero también pues con la mesura, con el respeto, sin dañar honra, sin dañar ni mucho menos el prestigio que tienen las instituciones de defensa de derechos humanos, señor magistrado. Gracias. Señor magistrado, si me permite, por favor. No se va a permitir más intervención. Para nosotros lo tenemos claro. Muchas gracias. No se está individualizando. Se han dicho ONGs. ¿No? Está apuntado. ¿No? ONGs. ONG se ha dicho. Está acostado. ¿Cómo? Acostado. No. Señor magistrado, disculpe, Sí. pero las dos partes procesales, tanto el fiscal como el abogado de la parte civil, están interviniendo. Yo Muy bien, solicitaba muy bien. respetuosamente su palabra. Señor abogado, un momento. Lo mismo para ellos, por favor. Un momento, sí, efectivamente. Las interrupciones, cuando son buenas, favorecen al proceso, pero cuando no son, perjudican.
Y sabemos nosotros que cuando estamos hablando, nos interrumpen, nos incomodan. Y le vamos a exhortar al procesado también de que temas relacionados a lo que nada tiene que ver con el proceso, no haga referencia, solo al proceso. Correcto, Solo al proceso. solo al proceso. Solo. Solo al proceso. Entonces, Dentro del proceso, señor magistrado, quiero adelantarme. tranquilo, ahí va a hablar él. Y ampliando, a este colegiado lo único que le interesa son precisiones de hechos y pruebas. Correcto. Lo que pasa es que mi abogado me indicó que yo ya no podía presentar más pruebas. De actuado, de lo que se ha actuado. Usted dijo que va a hacer referencia Sí, pero a términos o a hechos y pruebas que es necesario, mencionado. he considerado necesario, señores magistrados, ya que tengo el derecho de defenderme a mi buen parecer y entender, creo que la Constitución me favorece en eso. Estoy tratando de ustedes, señores magistrados, con todo el respeto del mundo, ponerlos en antecedentes antes de pasar a lo que es mi juicio, o sea, para saber cuál es el génesis, cómo nació esto, porque es importante entender cómo nació y en qué momento me involucran a mí sin tener nada que hacer en el tema. Es importante que ustedes sepan que ya hubo 2 juicios antes donde a mí jamás se me mencionó. Entonces a mí me sacan como el sombrero del mago así de un momento a otro. Y eso es necesario que ustedes lo sepan, señores jueces. Sí, claro, eso es lo que está haciendo usted y nuevamente le vamos a exhortar para que no adjetivice, no ofenda a las instituciones, ya sea públicas o privadas. Bien. Que se ciñe a los hechos y las pruebas que Correcto. se Bien, Puede continuar. yo lo que puedo adelantar, señor juez, para que no me interrumpan en el futuro, es que voy a demostrar acá, pruebas, hechos, que tanto la parte civil como el señor fiscal han mentido abiertamente en este juicio cuando he intervenido. Entonces, yo creo que tengo ese derecho de decir en qué mintieron y demostrarlo, ¿verdad? Más adelante. Pero en fin, para terminar con esta parte y ya poder que se pueda cerrar la audiencia tal como quedó dispuesto, solamente quiero dejar en claro lo siguiente. Desde el año 92, en que aparece esta nueva testigo, y con ella comienza una nueva narrativa de caretas, se comienza a hacer unos cambios, que ustedes pueden seguirlos en la misma revista Caretas, donde abandonan la hipótesis o teoría de que Rogelio Ojos de Gato era la persona que había matado al señor Bustillos, porque se dan cuenta de que tenía testigos que decían que él no había estado en el sitio de la muerte del señor Bustillos en ese momento. Entonces buscan otro ojo de gatos, aunque no tenga los ojos verdes, y lo agarran a Vidal Sanbento. Primer tema importante. Segundo, la señora, la viuda del señor Bustillos, que para descanse, es entrevistada en 3 o 4 oportunidades sobre la forma de qué sucedió cuando llegaron al cuartel. Y ahí en Caretas ustedes pueden verificar claramente que va cambiando de versión. En la primera versión dice, por ejemplo, ¿no? Y cuando se subió Hugo a la moto le pregunté, le dije, oye, ¿qué has estado conversando? Ten cuidado porque hay que tener cuidado con ese pata. Y esa versión se va transformando poco a poco hasta que en la última entrevista ella dice que, ¿y qué te ha dicho? Me han dicho que lo han cogido a Sabino y que Sabino me ha echado, algo así. ¿Y por qué aparece Sabino? Porque resulta, de acuerdo a la investigación que yo he hecho, que recién en esos años aparece esa versión de Sabino, no antes. Entonces han ido adecuando el relato. Muy bien, y lo que puedo decirles claramente de ese juicio es que se ha basado, igual que el mío, solamente en las investigaciones de Caretas, en los artículos periodísticos de Caretas. La Fiscalía y el Ministerio Público en ese entonces, igual que en mi juicio, jamás realizó una investigación seria de su parte. Solamente se basó, Caretas dice esto, Caretas dice lo otro, etc. Sin embargo, y aquí termino, señores magistrados,
con esta primera parte, en donde he querido demostrarles a ustedes que han habido dos juicios, uno en el fuero militar, se ganó en la Corte Internacional, sin embargo, por el golpe de Estado se volvió a abrir, y otro juicio en el fuero civil. En ambas investigaciones y en ambos juicios, nunca, jamás apareció mi nombre escrito, mi chapa de combate escrita, fue mencionada por algún testigo, ni mi chapa, ni mi nombre, ni nada que haga referencia, ni siquiera al S2. Es decir, hasta ese año, hasta cuando fueron condenadas estas personas, absolutamente nadie me había mencionado. Y eso es importantísimo que lo sepan ustedes, porque yo espero que en la próxima audiencia poderles explicar cómo es que de repente, del aire, aparece mi nombre y cómo comienza este calvario que tiene ya 17 años. Eso sería todo por el día de hoy, señores magistrados. Muchas gracias por haberme escuchado y disculpen ustedes, por favor, si en algo me he sobrepasado, pido la disculpa del caso. Muchísimas gracias, señores magistrados. Luego de la coordinación correspondiente para la fecha de la continuación de este juicio oral, se va a realizar el lunes 3 de abril a las 2:30 de la tarde. Lunes. Pediría, señor Retrobate, si podría ser en horas de la mañana del día lunes. Sí, pues las mañanas tenemos un caso. Caso Sánchez Paredes. Sí, todas las mañanas. Señor fiscal, agrega su tiempo, por favor. A partir del mediodía podría ser, por favor. 11:30. Sí. 11:30. Y el día lunes 3, ¿cierto? Lunes. Sí, mejor. Bien, entonces esta audiencia va a continuar el día lunes 3 de abril a las 11:30 de la mañana.
Gracias. Esta audiencia ha concluido.